enchilado, chingado. Yo que no quería enojarme hoy. Luego se me sube la bilirrubina, diría Juan Luis Guerra. Déjeme leer antes de presentarle a nuestro siguiente amigo invitado lo que publica en Regeneración MX la estimada y respetada Beatriz Aldaco en su columna Suave Matria. Grábeme, don David. Dice Beatriz Aldaco sobre Enrique Krause y la banalización de la tristeza. Leo. Tristitia es tristeza en latín. Significa el daño, la desesperación que puede llevar al individuo a la depresión, la apatía, el desaliento, el pesimismo, la aflicción. Según Santo Tomás de Aquino, la tristeza es el dolor más agudo de todos. En la tristeza, la falta de esperanza se anticipa a la acción e impide que se ponga en marcha. En la vida cotidiana es común que relativicemos el sentimiento de tristeza. Solemos decir que nos sentimos tristes por cualquier cosa, restando al sentimiento su verdadera trascendencia. Pero en entornos formales procuramos ser más rigurosos, máxime si quien emite el mensaje es un académico, investigador o intelectual. Normalmente en esos escenarios la referencia a los propios sentimientos es cuidadosa y justificada. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva el 12 de julio de este año, Enrique Krause expresa lo siguiente con relación a los que él llama ataques del presidente López Obrador a su persona. Cito: yo me entero de esos ataques cuando ocurren, me entristece, pero me entristece sobre todo por el gremio en general, de la cultura, de la ciencia, de la academia, de los periodistas, porque nunca había ocurrido un hostigamiento a la cultura, al gremio periodístico intelectual como el actual, así que no lo quiero personalizar. Y dice Beatriz Aldaco, analicemos. 1. Krause está triste. ¿Qué tendrá Krause? Krause está triste, o más bien banaliza y manipula el sentimiento de tristeza para favorecer una autopurificación personal. Se le ve desalentado, apático, afligido, sin capacidad de acción. ¿Es tal su sentimiento de tristeza que lo ha inactivado, como decía Santo Tomás de Aquino? ¿O por el contrario, su entereza y aliento lo incitan a viajar jubiloso a España a recoger un premio otorgado por el rey? 2. Las artimañas del lenguaje. La cultura mexicana soy yo. En la entrevista, el historiador urde artimañas del lenguaje para atrapar a los incautos y congraciarse con sus aliados. Traslada los ataques a su persona a la totalidad de los gremios de la cultura, la ciencia, la academia y los periodistas. Me entristece sobre todo por el gremio en general, de la cultura, de la ciencia, de la academia, de los periodistas. Es decir, convierte referencias personales y precisas en colectivas y generales. Creo que si se le cuestiona a él, se hace con todos los miembros de la cultura, la academia, la ciencia y el periodismo, pero va más allá, pretende hacer creer que los ataques a su persona están dirigidos no solo al gremio periodístico intelectual, sino a la cultura, hostigamiento a la cultura, dice. Se siente pues representante de la cultura mexicana, dueño de ella. 3. Hipocresía. Yo no lo insulto al presidente, yo no lo agredo, yo lo convoco a la concordia, yo lo convoco a unificar a México. México no tendrá salida sin concordia, sin debate respetuoso. El odio no es un fundamento posible para la construcción de una nación como es México. ¿Cómo podría Krause documentar ese supuesto llamamiento a la concordia? ¿Acaso con estas acusaciones pronunciadas en una entrevista a CNN en español el 27 de mayo de 2019? Cito: lo que es preocupante es la actitud de intolerancia con respecto al periodismo. El presidente está acosando e intimidando a la prensa. Me preocupa que se pierda la libertad de los mexicanos. ¿Intolerante, acosador, intimidador? Krause está confundido. Lo que llama ataques son muestras del derecho de réplica del presidente. En una artimaña más, traslada el supuesto acoso del que se siente víctima a toda la prensa y, no satisfecho, colige una consecuencia catastrófica, la pérdida de la libertad de los mexicanos. ¿Cómo podría Krause validar su pretendida exhortación? Con esta declaración infundada, deplorable y maléfica del 4 de febrero de este año, cito: en 2018 se vacunó a más de 100 millones de personas. ¿Qué han hecho con esa estructura y esa experiencia? Sustituirlas con demagogia, destruirlas. O acusando a Andrés Manuel López Obrador con el presidente estadounidense de que su par mexicano polarizó a su país, degradó el lenguaje político, mintió, atacó a la prensa, insultó a los críticos, subordinó al Senado, evadió la transparencia, y enumerando varias sandeces más sin desarrollar ni probar ninguno de los puntos, haciendo gala de una falta absoluta de rigor.
u ofreciendo la posibilidad a Biden de intervenir en México limitando las tendencias autoritarias de López Obrador y promoviendo un enfoque de moderación que sería mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales y para los propios mexicanos en marzo del año en curso? ¿Es eso búsqueda de la concordia, signo de desear la unificación de México? No, Krause no está triste. Krause pasa por un proceso muy difícil de desmitificación de su propia persona, la no aceptación de lo que los velos caídos del engaño de décadas arrojan, lo que ha hecho extraviarse peligrosamente en su camino. Lo ha hecho extraviarse peligrosamente en su camino. Vaya forma de cerrar su artículo que le presentaba más temprano hoy. Creo que después de leer lo que escribe Beatriz Aldaco de Krause, vale la pena rescatarlo nuevamente, Ceci. El audio en una participación con Atlas Network, en donde dice sentir nostalgia, moderada, sí, moderadamente, nostalgia por la dictadura perfecta, y despotrica nuevamente contra Andrés Manuel López Obrador, al que le debe no poder dormir seguramente el historiador Enrique Krause. Y créanme ustedes que nunca pensé que yo iba a, muy moderadamente, extrañar la dictadura perfecta, porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. México ha vivido en democracia dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y 3 presidentes sucesivos, 2 del PAN y 1 del PRI, estuvieron en el poder 6 años, llevados ahí en elecciones limpias, de manera impecable, ordenada, limpia. Esto no existía en los tiempos, por definición, en los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI organizaba todas las elecciones. Pero ocurre que llegó al poder, como ese libreto populista, el caudillo, el candidato eterno, desde el año 2006, a quien que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular, Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53%, y ahora México, la democracia mexicana y las libertades y las leyes están en vilo. Entonces, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre, más preocupante porque puede, conducir francamente a una dictadura plebiscitaria. Gracias, Beatriz Aldaco, por tanta claridad y por desnudar a que acabamos de escuchar. Enrique Krause, el nostálgico, el triste, el mezquino, el odiador de López Obrador, y el que no entiende que esa dictadura plebiscitaria es otra más de sus estupideces. Déjeme